qué tristeza me da por Medellín, por ese pueblo antioqueño, aguerrido, trabajador y pujante. ¿Cómo es posible que acepten que un alcalde elegido democráticamente pisotee el voto y ante todo se pase por el traste, se pase por el trasero la democracia colombiana? Lo que hizo, lo que hizo Daniel Quinteros al dejar votada la alcaldía de Medellín fue darle la espalda a los paisas, a ese pueblo trabajador, pujante, pero ante todo le dio la espalda a la historia que tiene Medellín y que tiene el pueblo antioqueño. Pero me da más tristeza por la juventud tonta y mediocre que le creen a esta rata, que ve que se está ahogando y se tira del barco porque va como salvavidas a Juan Carlos Upegui. Juan Carlos Upegui es un don nadie que no tiene nada que ofrecerle a la ciudad de Medellín. Lo que hizo Daniel Quintero en ir como salvavidas a Juan Carlos Upegui, que todo el tiempo anda hablando de que Federico asesino, Federico corrupto, Federico tramposo, Federico esto, Federico lo otro, el uribismo, los partidos tradicionales, va y viene. Entonces uno dice una cosa: Daniel Quintero levantó la bandera política de un político independiente en aquella época cuando aspiró a la alcaldía de Medellín, y con el tiempo se supo que los partidos tradicionales fueron los que lo apoyaron para llegar a la alcaldía. Hay que dejar de ser triple hijo de puta. Hay que dejar de ser triple hijo de puta. Porque lo que hizo Daniel Quintero es pisotear el voto. Sí, a usted, paisa, a usted, habitante de Medellín, lo que hizo Daniel Quintero fue pasarse, limpiarse el trasero con su voto. Pero ante todo se pasó por el traste la democracia colombiana. Me da tanta tristeza. Vuelvo y lo repito, por la juventud de Medellín. Se han dejado manipular durante todos estos años por estos politiqueros que lo único que hacen es destruir y pisotear los sueños y el futuro de los habitantes de los departamentos, las regiones y ante todo las principales capitales de las grandes ciudades de Colombia. Decirle a Daniel Quintero: el que es malo, el que es malo tiene que pagarla en la tierra. El que es malo tiene que pagar algún día, sea con cárcel, y el que es malo y el que le hace trampa a los demás, ya sabe cómo algún día se le va a cobrar. Solo Dios sabe, solo Dios sabe lo que está viendo y lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Decirle a los habitantes de Medellín: si votan por Juan Carlos Upegui, estarían votando nuevamente por el tramposo, por el traidor y por ese que les pisoteó a ustedes la democracia, y su voto por el tal criminal y ladrón y corrupto de Daniel Quintero, que ese es un títere del progresismo internacional, pero ante todo un sinvergüenza que le lambe el cu al que tenemos en la casa de Nariño. Así de simple. Me da tristeza por Medellín, una ciudad pujante, una ciudad que se engalana cuando empieza el año y durante todo el resto del año con sus grandes eventos, con sus tradiciones, con su cultura y con su historia. Pero me da tristeza que un alcalde de esto, a 3 meses de acabar su mandato, deje la ciudad botada, la ciudad, las calles llenas de huecos, las calles llenas de basura, los colegios en el piso, la salud tirada. Ningún proyecto a beneficio de los habitantes de Medellín. Ninguno. Hay que ser honestos y hay que ser concisos. Como político, Daniel Quintero lo único que se dedicó fue a robar. Hay que decir las cosas como son. Se han dedicado a puro robar. Al departamento de Sucre, y los politiqueros y la mafia política lo único que han hecho es también saquearlo durante décadas, porque nunca se han preocupado ni por la salud, ni por la educación, ni porque los más pobres y los más necesitados tengan una vivienda y tengan agua potable, luz y alcantarillado, y nunca se han preocupado por mejorar las condiciones en los caminos rurales. Así de simple, hay que ser realistas y hay que ser honestos. La política colombiana es una política de narcopolíticos que están al servicio del globalismo internacional y ante todo de los narcos, de los delincuentes. Hay que decir las cosas como son, parce. Daniel Quintero es una rata que dejó el barco tirado.
En palabras, parcerito, Daniel Quintero se corrió por los sobacos, por las axilas, se corrió los linderos de la ética, se los corrió, parce. Yo lo único que le puedo decir a los otros aspirantes a la alcaldía de Medellín, llegue quien llegue, a excepción del tramposo y del sinvergüenza y del que no tiene nada para ofrecer, como le dijo Juan Carlos Upegui, hagan lo mejor posible y pongan en el centro a los habitantes de Medellín y pongan de primero a la ciudad de Medellín, porque Medellín tiene que recuperarse en lo social, en lo económico, recuperar las calles, recuperar las comunas, buscar la paz y hacer que la comuna crezca económica e industrialmente. Porque Daniel Quintero se va sin pena y sin gloria. Qué tristeza por la democracia colombiana. Un presidente criminal y genocida que va 20 horas, paga casi 300 millones de pesos para traer a los indígenas para que le llenen la plaza y para que después los indígenas vayan a amenazar al periodismo nacional colombiano como lo hicieron con Revista Semana. Eso es imperdonable. En menos de una semana esta casta política ha hecho y ha deshecho con la democracia colombiana, pero ante todo con sus electores. Me da tristeza por Colombia, porque ahora salen todos los políticos a hablar bonito, pero cuando están en sus puestos y en sus cargos políticos se olvidan de sus votantes y de sus electores. Así que colombianos, a cambiar la visión, parce, porque a Colombia se lleva aquí y se lleva aquí. Siempre pensar en el bien, que los alcaldes, gobernadores y concejales pongan siempre de primero el bienestar de las ciudades, los corregimientos, los municipios, los departamentos, las ciudades, los caseríos, siempre primero y en el centro a sus habitantes. Me da tristeza por Medellín, me da tristeza por Medellín. Siempre los adultos, sí, los adultos, los berracos, esos trabajadores antioqueños siempre son los que se han echado en el lomo, se han echado en los hombros su departamento. Pero qué tristeza me da por esta juventud de Medellín, me da tristeza. Se han dejado engañar durante años por esta casta política corrupta y miserable, echándole la culpa a aquellos que ya hicieron, a aquellos que ya fueron gobierno y ahora que les toca a ellos. Y como no pueden lograr sus objetivos y como no son capaces de administrar una alcaldía, le echan la culpa a aquellos que ya hicieron su pega y que hicieron bien o hicieron regular o le hicieron mala. Así que Daniel Quintero, no le echen la culpa, no le echen la culpa a los que ya no están, a los que ya no son gobierno. Dejen de hablar de Uribe, dejen de maltratar a ese viejito, que ese viejito es lo único que hace recorrer el país, llevando la política para que la gente se sepa de que hay un líder, porque Colombia actualmente no tiene líder. Colombia no tiene líder. Así que decirle a Juan Carlos Upegui, parcerito, yo he visto todos los debates que han hecho, lo he visto por televisión, pero he visto el ataque perverso y maligno que usted siempre utiliza contra Fico. Acuérdese que por Fico por ahí ofrecieron 2.500 millones de pesos para matarlo. ¿Usted cree que eso es justo? De eso nadie habla en Colombia, de eso. Pero usted, Juan Pablo Upegui, ¿usted qué tiene? Usted es el doble de la rata asquerosa que dejó el banco tirado, que dejó su casa tirada, que dejó la casa de todos los habitantes de Medellín tirada para ir como salvavidas hacia Juan Carlos Upegui. Así que decirle a los habitantes de Medellín, si votan por Juan Pablo Upegui, por, eh, por, por, por Juan Carlos Upegui, van a estar votando por el mismo Daniel Quintero, porque será el que seguirá manejando los hilos de la comuna de Medellín. Mucho lo siento por Medellín, una ciudad tan hermosa. Hueputa, la política es una mierda, la política es una porquería. Cuando tenemos esta clase de políticos es cuando debe de haber leyes que que vayan directo al hueso a sancionarlos de por vida en política y que se vayan unos 5 o 10 años presos, porque eso es traicionar a la democracia y traicionar al elector. Vea este Upegui, una rata asquerosa y miserable. Ahora se va a dedicar a recorrer toda Colombia para ir como salvavidas a sus casi 3.000 aspirantes a cargos públicos para después aspirar a la presidencia. Aquí, hueputa.
Deja de ser miserable. Deja de ser miserable, Daniel Quintero. Yo creo que la gente se cabrea. Te lo hizo un costeño de tomo y lomo. Mira cómo está Barranquilla. Barranquilla está surgiendo. Hay que ser realistas. Han hecho muchos megaproyectos. Aunque los char sean corruptos, sean esto, sean lo otro, pero, pues puta, la gente quiere ver avance, quiere ver desarrollo, quiere ver infraestructura. Que la gente también la disfrute. Vea cómo está Bogotá. Bogotá está destruida, está hecha mierda Bogotá. Bogotá la dañaron, la destruyeron. Bogotá ya no es la capital cosmopolita, no es la capital cultural de hace décadas atrás. No es nada. Cali la volvieron un mierdero. A Cali lo único que han hecho es saquearla. Un alcalde que se inventa empresas con amigos, con socios para después seguir lucrando. Qué hijo de puta. En el departamento de Sucre, departamento de Córdoba, en Santa Marta, por todos lados. Corrupción como el hijo de puta. ¿Por qué? Porque las alcaldías y las gobernaciones son el fortín de estos narcopolíticos y de estas narcofamilias que llegan a instalarse no solamente un periodo, sino hasta 5, 6 y hasta 10 periodos, porque van de generación en generación y nunca logran cambiarle nada a los departamentos, ni a los municipios, ni a las ciudades, ni a las capitales, nada, porque a lo único que se dedican es a saquear las arcas fiscales. Así que nuevamente decirle a los habitantes de Medellín y del pueblo antioqueño, del departamento antioqueño, a levantarse, a sacar a su ciudad, a sus pueblos, adelante, porque los políticos corruptos y miserables no pueden seguir instalándose en estas bellas ciudades para después terminarlas saqueadas y sin ningún beneficio para sus habitantes. Viva Medellín, aunque la democracia ha sido pisoteada y aunque el voto de aquellos electores hacia Daniel Quintero haya sido menoscabado, decirle a Daniel Quintero, te vas a quemar solito políticamente. Y decirle a Juan Carlos Upegui, cambia el verso, parce. Deje de hablar de Uribe. Uribe, si quisiera lanzarse como presidente, lo va a hacer. Y yo le apuesto que la gente quizás es capaz de votar por ese viejo y ponerle mano dura otra vez a la delincuencia y al narcotráfico. No sé, son cosas mías. Quizás hasta Duque venga y se le dé por lanzarse otra vez. No sabemos, no sabemos. Así de simple. Así que, paisanos míos, se vienen elecciones de alcaldes, de gobernadores y de concejales y de otros cargos públicos más. Así que a votar por el mejor, a votar por el mejor y por el que ustedes crean que puede hacer la pega. Y si no, pues, así como el pueblo elige, porque el pueblo no se alza y los destituye. Así de simple. Así que viva Colombia, viva Medellín y vivan las grandes capitales de nuestra hermosa Colombia. Así que a elegir al mejor y al que cumpla los estándares para hacer crecer las ciudades al nivel que tienen que crecer. Así que viva Colombia, porque Colombia siempre tiene que ser de la gente de bien. Amén.